La preocupación por no contaminar el medio ambiente es un tema realmente internacional, mundial. En México estamos viviendo una triste pero dolorosa circunstancia que está provocando nuestra empresa productora de petróleo, en este caso Petróleos Mexicanos, Pemex, quien a la hora de producir barriles de petróleo y de mandar ese petróleo a las refinerías que tienen operación, que tiene varias refinerías en operación, para obtener diésel o para obtener gasolina, para poder pues enviarlas a las gasolineras de todo el país para el consumo de todos los mexicanos en el uso de sus vehículos. También se genera una especie de nata o de, digamos, de líquido que es conocido con el nombre de combustóleo. Y el combustóleo pues es altamente contaminante porque es 2 o 3 veces más espeso, es decir, más grueso que el diésel, que por sí ya es contaminante. Todos lo vemos cuando vemos un Torton o un tráiler, como sacan esas flamas de humo negro, básicamente, que se van al medio ambiente. Aquí el problema es que últimamente, por una razón o por otra, Pemex ha estado produciendo más combustóleo, mucho más combustóleo que diésel y gasolina. Pero el problema es que no tiene dónde almacenarlo. Y su principal cliente, lamentablemente, es la Comisión Federal de Electricidad, quien por ser hermanito o hermanita de Pemex, pues sí se presta a utilizar ese combustóleo y modificar el proceso tecnológico dentro de sus plantas, me refiero a las de Comisión Federal de Electricidad, para en vez de usar carbón, pues que también es contaminante, van a usar combustóleo. Esto desde el punto de vista de la ecología y de la protección al medio ambiente es un ecocidio, por la sencilla razón de que estás usando un combustible altamente contaminante y aparte con todos los daños que le vas a generar al aire, al agua, a la tierra, a todo, estás generando energía eléctrica pues sucia, ya que para producirla utilizas el combustóleo. Una publicación que hace Reforma señala cosas realmente interesantes que las gentes comunes y corrientes a veces no entendemos o no captamos. Por ejemplo, dice el combustóleo ya no cabe en las refinerías de Tula y Salamanca. No hay espacio para almacenar dicho residuo altamente contaminante que se deriva de la producción de gasolina y diésel, que es lo que explicaba al principio. El intento de llevar este combustóleo a puertos para una posible exportación en buques a otros países resultó un fracaso. Y aquí platican cómo se hizo una licitación para efectos de contratar durante 3 años 444 carros tanques con capacidad de 20 a 30 mil galones cada uno para sacar ese combustóleo. Pero aquí no saben qué. No se presentó nadie a la licitación. Ninguna empresa nacional ni extranjera se presentó a la licitación y obviamente no hubo preguntas, no hubo interés. Nadie está interesado en hacer ese trabajo. Y es muy lamentable porque pues es un tema muy grave, es un tema realmente que se está manejando o se quiere manejar en lo oscurito, pero es imposible de taparlo, porque el momento que se empiece a utilizar combustóleo, por ejemplo, en una planta como la generadora de energía eléctrica de Guaymas o la de Puerto Libertad, o una que quieren echar a andar allá en Baja California Sur, pues van a salir las humaredas negras totalmente y va a llover ceniza de tan contaminante que es el combustóleo. Así de lamentable y de grave es la circunstancia que nos tiene atrapados
nos tiene atrapados en un problema, en un círculo vicioso, porque no sabemos o no podemos manejar ese combustible o almacenarlo, pues porque no tenemos capacidad. Pemex no tiene los suficientes tanques de almacenamiento, apenas tiene para almacenar gasolina, diésel, turbocina y todo eso para poder abastecer al mercado mexicano durante 4 o 5 días y nada más. Lo demás, de las refinerías de los Estados Unidos, a donde mandamos también el petróleo, allá lo refinan y nos lo devuelven en barcos, o nos devuelven por tren, o también en pipas por tierra, ya convertido en gasolina y en diésel, que lo ponen a disposición de Pemex y se va directamente a todas las gasolineras del país. Esa es una triste realidad que estamos viviendo en México, en la que están involucrados Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, pero sobre todo es una decisión estratégica, es una decisión o es un problema de seguridad nacional ambiental. Es algo que debe de ponérsele la mayor de las atenciones, porque no es un tema de que haya una crítica hacia la Comisión Federal de Electricidad o una crítica hacia Petróleos Mexicanos por estar haciendo esto que les estoy explicando y que consigna reforma en base a opiniones de los expertos. El problema es más profundo todavía. Si no hay una política de Estado, es decir, una política pública que garantice el que tenemos que sustituir la utilización de esas energías altamente contaminantes, vamos a ir peor que el cangrejo, un paso para adelante y 5 para atrás. México puede caer en un grave bache de ecocidio, de contaminación ambiental y de daño a la biodiversidad, tan solo por no tomar decisiones de Estado como gobierno responsable de proteger la naturaleza, así como también es responsable de producir los energéticos que necesitamos para sobrevivir en un mundo industrializado como el que vivimos todos. Sabemos que necesitamos energía eléctrica, sabemos que necesitamos gasolina y diésel. Sin embargo, la realidad nos dice, y sabemos también, que necesitamos poner el mayor de nuestros esfuerzos por evitar la contaminación, el calentamiento global e intentar hacer de México un país cada vez más sano desde el punto de vista de protección al medio ambiente y más saludable en el cuidado a la naturaleza. De hablar, así son las cosas. Saludos.